toca hoy el ministerio de la palabra. Es muy importante. Es algo que tiene una importancia capital para nosotros. No venimos aquí para cubrir un requisito. Nadie nos va a pasar lista. Venimos aquí a ser expuestos precisamente a esa palabra viva. Dice el Evangelio de San Juan que Jesús es el verbo. O sea, Jesús es el verbo es la palabra es vida. Si nosotros conocemos la palabra, conocemos a Jesús, conocemos a Dios, conocemos sus emociones. Entonces es algo muy importante que aprendamos a deleitarnos en ella, a escudriñarla. Esa palabra rara que creemos que es así como medio religiosona, pero no, escudriñarla es como arañarle, como quitarle capas, como buscarle, irse lo más profundo. ¿Sí? No quedarnos en la superficie, sino irnos a lo más profundo. Y bueno, pues ¿cómo se ve un avivamiento? ¿Quieren ver cómo se ve un avivamiento? Por favor, Moni, la foto que te pedí. Eso es su avivamiento, amados. Eso es poder. Y quiero dar testimonio de que soy profeta del Dios Altísimo. Mientras le revisaba mis notas ayer, no, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Mientras revisaba mis notas ayer, puse, hoy oramos, fíjese, esto lo hice ayer en la noche, hoy oramos dando gracias por el triunfo de Checo en Bakú. Hoy encaro con temor y temblor esta oportunidad. Y muchas veces oramos por un avivamiento sin saber lo que es o cómo se ve, cómo se presenta. Ya llevo algunos años de cristianos, mis amados, 39, y he visto muchas manifestaciones, he visto muchos avivamientos empezar y apagarse. He visto cómo el Espíritu Santo prende un fuego enorme en el corazón de la gente, y he visto también cómo llegan las impetuosas aguas del pecado o de la religiosidad y lo apagan. Nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, nace en este mundo para rescatar lo que se había perdido. Él derrota y desempodera al enemigo. Y vemos a lo largo del relato de los evangelios cómo trata Él con el pecado, con la enfermedad, con la injusticia. Y con lo único, yo veo que lo único que lo sacaba de quicio, lo hacía enojar era la religiosidad. Y saben que cuando yo llegué al Almendro allá, al hotel, al Hilton, me di cuenta del favor especial que hay en este lugar, el favor especial del Padre sobre el Almendro. La divisa de esta casa es el amor, que aquí el amor se vive, se respira, fluye. Es algo, eso no se puede fingir, mis amados. Y en un mundo como el que estamos viviendo, donde vemos cosas rarísimas y muy distorsionadas, ¿no? Adolescentes que ganan miles de dólares por ser influencers, whatever that means, ¿no? La verdad no sé a quién influencia. Imagínense nada más, chamacos que están ganando por los videos que hacen en TikTok y en Instagram. Vivimos en un país donde desaparecen niñas y niños, donde hay masacres de migrantes, trata de personas, tráfico de drogas, zonas del territorio nacional dominadas por el crimen organizado. Hace no mucho tiempo hablaba yo, hace unos días, con una querida amiga, Guadalupe Alejandre. No sé si ustedes conocen la asociación AMANC, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Eric y yo fuimos fundadores de AMANC Chihuahua hace ya muchos años, porque hay AMANCs en todos los estados. Y Lupita, que es la presidenta nacional, me llamó y me dijo, estamos batallando mucho, ya no hay donativos. Pero Instagram está llena de testimonios de vacaciones de lujo, de comidas que ni siquiera saben pronunciar, pero se les llena la boca de decir que estuvieron en el restaurante fulano, sutano, ¿verdad? Muchas veces vemos ahí en las redes sociales cómo se desviven por los perritos abandonados, los gatitos abandonados, pero son indiferentes al sufrimiento de los que no tienen casa o padecen una enfermedad, como esos niños con cáncer. No, mis amados, el avivamiento que estamos viviendo no llegó al Almendro para que nos divirtiéramos. Dios invade la tierra, Dios invade México porque le pesa en su corazón tanta injusticia. Y eso es un avivamiento, la irrupción soberana del cielo en la tierra.
Tú y yo, su iglesia, no hemos sido escogidos para ganar un concurso de popularidad. Hemos sido apartados para sentir lo que siente su corazón, para hacer su obra aquí en la tierra, para extender su reino. Y eso decía nuestro Señor Jesucristo, era de sus primeras declaraciones: el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo podemos leer ahí en Mateo 4:17, dice: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La irrupción física del cielo en la tierra desde entonces se ha tratado de lo mismo, que el corazón del ser humano se vuelva a Dios. Me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el avivamiento? Tiene todo que ver. Quiero que investiguemos, que entendamos lo que significa un encuentro con ese Jesús. ¿Cómo se ve? ¿Qué provoca en nuestros corazones? A eso es a lo que le llamamos avivamiento. ¿No? Avivamiento no es saber quién grita más o quién se cae primero para atrás. No, avivamiento es realmente cuando tu corazón es tocado, sacudido, todas las estructuras, tus fibras morales, tu forma de pensar, o quizás también tu cuerpo reacciona alineándose a la voluntad de Dios, con una sanidad, en fin, etcétera, ¿no? Yo quiero que leamos, me acompañen, Lucas 19, y para leer la palabra de Dios nos vamos a poner de pie. Queremos que nuestro cuerpo también refleje reverencia a esta palabra. Y vamos a empezar en el versículo 1, dice en adelante: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús. Vamos a repetir juntos esta última frase. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu del Dios vivo, y te pedimos que hagas realidad, mi Dios, la materia central de esta palabra, mi Dios, a Jesús. Mi Dios, que a cada uno de nosotros nos sea revelado el Jesús que necesitamos ver hoy, en este día. Te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El relato bíblico nos habla de un personaje singular, judío. Nos dice que Zaqueo era judío, rico, publicano, es decir, funcionario público, cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Es decir, no era un personaje muy popular. En aquellos tiempos la cobranza de estos impuestos era como que concesionada. Se le daba a cierta gente una comisión para recaudar para Roma esos impuestos. Y por el sentido de la palabra, vemos también otro rasgo que nos llama la atención de Zaqueo, que tenía curiosidad. Tenía curiosidad, dice, procuraba ver quién era Jesús. Quizás ya le habían contado de él, o quizás ya lo había visto pasar por ahí, o en sus fiestas, en las fiestas del círculo íntimo de Zaqueo, alguien habría dado testimonio de alguna intervención de Jesús en su vida. Zaqueo venía llegando a su casa, quizás de la oficina, cuando se da cuenta de que Jesús pasaba por ahí y echó a correr para adelantarse. Eso nos dice el relato bíblico. Calculó, vio, dijo: no es muchísima gente,
no voy a poder, me voy a adelantar. Nos damos cuenta que vivía por ahí cerca. Calculó la ruta, midió sus opciones, vio la multitud que seguía al maestro y dijo, no, aquí pues, yo estoy chaparrito, tengo mis limitaciones, pero hoy no me lo pierdo. Hoy es mi oportunidad. Hoy tengo que verlo. Dijo, me voy a subir a ese árbol, a ese sicómoro, y desde ahí nadie me tapa. Es decir, sus limitaciones no fueron obstáculo. No fue problema para Zaqueo que la mayoría de la gente que iba con Jesús no lo aceptara o no lo quisiera, no le fuera simpático. Y además de que era chaparrito, él estaba determinado en ver a Jesús. ¿Quién era ese Jesús? ¿Cuál sería su urgencia? El relato bíblico no nos dice que estaba enfermo, no nos dice que tenía hambre, o sea, no necesitaba dinero, eso era lo que le sobraba. Todo lo que quería él era saber quién era Jesús. ¿Será el Mesías, como dicen algunos? ¿Será un profeta, como declaran otros? ¿Será un charlatán? Quería saber quién era ese hombre. Y hoy, ese día, iba a salir de dudas. ¿Cuál no sería su sorpresa que cuando Jesús pasó por ahí, en medio de la turba que lo apretaba, imagínense nada más la multitud, imagínense después de que se había corrido la fama de Jesús, los codazos, los empujones, los pisotones, y ahí él trepado en el árbol, viéndolo, Jesús voltea para arriba, lo ve encaramado ahí en ese sicómoro y le dice, tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. Casi, ¿no? Porque lo que le dice Jesús es, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ponte nada más un momento en el lugar de Zaqueo. No tenía manera Jesús de saber el nombre de Zaqueo. Fue una palabra de conocimiento. Fue una palabra sobrenatural. Fue una necesidad que se transformó en un vínculo en ese momento. Zaqueo quizás había oído de la fama de Jesús, pero no había forma de que Jesús supiera el nombre de Zaqueo. Más que esa revelación y esa oportunidad de un encuentro divino, de un encuentro como el que muchos de los que estamos aquí hemos tenido. Y yo me imagino la sorpresa de Zaqueo. ¡Wow! Se sabe mi nombre. Y no solo eso, sino que le es necesario posar en mi casa. Yo que no soy el menos popular de entre toda esta multitud que viene aquí arrastrando y empujando a Jesús, quiere posar en mi casa. Jesús necesita mi casa. Jesús necesita mi intimidad. A este cuate no le da pena que yo no sea muy aceptado en el pueblo judío, que yo sea chaparro, que yo sea gandalla. Nada le importa, necesita mi casa. El relato dice que bajó deprisa y lo recibió gozoso. Yo imagino que pensaba Zaqueo, yo nada más quería ver quién era él. Y resulta que somos compas, nos hablamos. Él sabe quién es mi nombre, cómo me llamo y quiere entrar a mi casa. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en esta situación, en alguna situación apremiante o de simple y sencilla curiosidad por aquello que nos platican acerca de Jesús? Por aquello que vemos que sucede, como cantábamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo no he de creer? Pero decimos, ahora que deje de hacer tal o cual cosa me acercaré a Jesús. O Dios está muy lejos, está muy ocupado con cosas importantes. ¿Cómo lo voy a molestar con mis tontas preocupaciones? No soy digno. Son tantas cosas que nos pasan en la cabeza. Muchas veces también el pecado es un impedimento. Mi pecado es imperdonable. Yo sé cómo está mi vida, sé que así no me le puedo acercar. Lo dejaré pasar. No me voy a subir al sicómoro. No soy suficientemente santo. Qué flojera subirme al árbol. O lo juzgamos a los que lo siguen. Es que son bien hipócritas. Si yo se compa, ¿cómo no? Pues, si yo lo veía en la cantina. Tenemos curiosidad de saber quién es Jesús, pero postergamos por 1000 razones ese encuentro.
ese encuentro que define nuestra vida, que define nuestro destino. Pero ese día Zaqueo no estaba dispuesto a dejarse vencer por ninguna de sus limitaciones. Él tenía una curiosidad ardiente en su corazón. Ya hemos dicho que no estaba enfermo, no se estaba muriendo de hambre, no tenía ninguna petición urgente que hacerle al Señor, pero tenía esa curiosidad y hubo esa conexión divina. Se dio cuenta que Jesús lo conocía. El solo hecho de aquel profeta del cual unos hablaban maravillas y otros, sobre todo los del, imagínense, el círculo íntimo de Zaqueo, los ricos, como dice los fifís, aquellos a los cuales él tenía acceso, los que lo recibían bien en el templo, le apartaban su lugar por las generosas ofrendas que daba. Esos hablaban de matar a ese Mesías. Esos hablaban de matar a Jesús. Zaqueo les caía muy bien, pero Jesús no. Muchas veces a lo mejor en esos círculos se reían hasta de los chistes groseros de Zaqueo. Lo admiraban por sus tranzas. Eso pasa en nuestro país. Yo recuerdo cómo en un cierto círculo que yo me movía había muchos exfuncionarios públicos de un régimen donde habían todos entrado pobres y salido riquísimos. Y eran tratados como don fulano de tal. Aunque sabíamos que tenían amantes y que tenían 4 o 5 casas con mujeres diferentes, que su vida era un desastre, pero eran todopoderosos y todos respetables. Pero ese día en la vida de Zaqueo algo se activó en su corazón al oír que Jesús conocía su nombre. Y no solo eso, que necesitaba posar en su casa. Y dice el recuento de Lucas, ahí en el versículo 7, seguimos en el mismo capítulo, dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí está la religiosidad, juzgando a Jesús. Ahí está uno de los más grandes obstáculos para seguir en avivamiento. El pensamiento religioso, las actitudes religiosas. Ya entró acá. No, hombre, pues que no lo conozco. Si fuera profeta, pues, qué bárbaro. ¿Cuántas veces no juzgamos así, verdad? Todos juzgaron a Jesús. ¿Quiénes? Todos. Se acabó la algarabía. Entraba en una casa indigna, una casa de la cual muchos hasta se cambiaban de acera para no pasar frente a ella. Una casa que era motivo de vergüenza, de oprobio. No era algo que presumir la casa de Zaqueo. Nadie quería ser visto entrando a esa casa. Sin embargo, Jesús necesitaba posar en esa casa. Y algo sucedió ahí adentro de ese hogar. Cambió la atmósfera de repente. Esa atmósfera donde todo el mundo juzgaba y condenaba. Hubo un suceso impresionante. No se registra, si ustedes vuelven a leer el registro bíblico, no vemos ahí que Jesús se haya parado a dar un elocuente sermón, que dirigiera unas palabras, que hiciera ver sus errores a Zaqueo. Él solamente llegó ahí. Solo bastó que nuestro Señor Jesús, con toda su dignidad real, con toda su santidad, con su misericordia, que todo eso que envolvía la presencia del Señor, así como cuando le dijo a la mujer adúltera, ¿recuerdan? ¿Dónde están los que te condenaban? Vete, ni yo te condeno. Bueno, con toda esa magnificencia, con toda esa majestad, entra en esa casa y todo fue distinto, todo cambió. Acto seguido, después de las murmuraciones y el escándalo, Zaqueo se puso en pie. Vean esta escena y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo primero que hay que notar es que le dice Señor, lo que para un judío era inconcebible, otorgar a alguien que no fuera digno ese título. Eso me habla, como que me dice algo de Zaqueo. De inmediato se rinde, reconoce el señorío de Jesús, se rinde ante él. ¿Cuántas veces no habría Zaqueo incautado bienes a contribuyentes morosos? La ley lo autorizaba. Dejaba en la calle a viudas, huérfanos. No tenía que esconderse para hacer eso.
Infinidad de veces de haber manipulado las cuentas con tal de apoderarse de sumas, de muebles, de casas, de viñas, de terrenos. Era su forma de vida. Así, aparentemente de la nada, esa vida torcida giró 180 grados. La mitad de lo que tengo doy a los pobres. Y voy a restituir hasta 4 veces lo que he defraudado. Es decir, una mitad se la doy a los pobres y con la otra mitad voy a pagar lo que he robado. Es decir, un arrepentimiento total, no medias tintas. Así es como se ve un avivamiento. Así es como empieza ese fuego del avivamiento. No fue si te he ofendido, perdón, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos pedido perdón así? Si te hice sentir mal, perdóname. Oye, es obvio, está llorando, le hiciste sentir mal, reconócelo. O como le hacen los políticos: a los que se hayan sentido ofendidos por mis declaraciones, les pido una disculpa. Pues claro que ofendiste con tu actitud, con tus declaraciones, con lo que sea, pide perdón. Aquí no, aquí Zaqueo fue radical, no más, nada que ver con esa vida chueca y torcida. No voy a hacer penitencia ni irme de rodillas a la villa, lo voy a entregar todo, todo, Señor. Entonces escucha la voz del maestro, fíjense nada más, acto seguido. En el siguiente versículo dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha llegado la gracia hecha persona a esta casa. Hoy no solo es la misericordia. ¿Sí sabemos la diferencia entre misericordia y gracia, queridos? ¿Sí la entendemos? Misericordia es cuando no recibimos el pago de lo que hemos hecho, por lo que hemos hecho. Y gracia es cuando, aparte de que no recibimos el pago del castigo que merecíamos, nos dan un cheque por $1,000. Eso es gracia, cuando recibimos algo por lo cual no hemos trabajado. La atmósfera cambió en esa casa completamente. Dejó de ser una casa de deshonra. Por dentro y por fuera el encuentro divino había surtido su efecto. Eso es el avivamiento llegando a tu vida. Eso es el reino de los cielos permeando cada hendidura de nuestro ser hasta invadirlo todo. Tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu forma de hablar, los deseos de tu corazón, tus metas, objetivos, tu familia, tu trabajo. Esa gloria divina que empieza con el impacto en tu corazón de saber que no eres un desconocido para Jesús. Yo recuerdo cuando la hermosa mujer que aquí está me invitó por primera vez. Algunos ya conocen esta historia, los que no la conocen. Ahí les va, tantito ahí resumida, pero sí recuerdo que yo la había invitado a cenar a mi casa, a mi departamento. Me sentía yo así como Mauricio Garcés, los que son suficientemente viejos. ¿Sí se acuerdan cómo recibía a todos en bata de seda? Los que se rieron revelaron su edad. Y entonces ella me dijo: mejor te invito yo a mi clase de Biblia. Y yo dije: bueno, con tal de estar con esta muñeca, vamos a la clase de Biblia, total. Me voy a encontrar ahí con las viejitas, ahí maquinaba yo: ay, qué bonito dice, ¿verdad? Y cuando voy llegando ahí a la iglesia esta, bueno, al grupo porque no era una iglesia, así me lo habían vendido, me va recibiendo un joven con unos ojos así como de plata y una sonrisa enorme, Ángel Nava. Los que lo conocen saben a qué me refiero. Yo llegué así con toda mi agresividad, ¿de qué se ríe, no? ¿Qué me vio? ¿Qué? Payaso. Y voy entrando a ese lugar y luego sale un compa ahí a predicar de traje. Ups, yo no vine de traje. Así que es corbata y todo el rollo, y empieza a hablar. Y empieza a revelar cosas que yo le había contado a Erika. Y yo hasta volteaba a verla a Erika. Y yo: ¿por qué le dices? Pero luego empezó a decir cosas que yo no le había dicho a Erika. Entonces ahí de repente dije: wow, ¿de dónde lo sabe? ¿Cómo le hizo para saberlo? Y fue tan impactante el que se abriera mi corazón de esa manera.
en que la palabra de Dios penetrara y revelara mi condición. Yo había ido nada más por puro interés, por puro interés, lo que sea, hasta una clase de Biblia me aviento con tal de estar con ella. ¿Saben qué pasó? Al fin de semana siguiente, ella se fue de viaje, se fue a pasarnos unas vacaciones con sus papás. Yo regresé a ese lugar. Yo estaba en Cuernavaca, Morelos, y dije, no, el domingo en la mañana, muy temprano, dije, yo tengo que ir otra vez a ese lugar. Y desde ahí me lancé, y era complicadísimo llegar. Los que conocen el Centro Cristiano Calacuaya saben a lo que me refiero. Complicadísimo llegar, y más que tan enredado. Yo no era de esta zona de la ciudad, yo siempre fui del sureño. Pues llegué. Y otra vez, hagan de cuenta que mi vida fue abierta así como un libro, perfectamente claro. Nada más le faltó decir, a ver, este joven se llama Ricardo, a ver, balconearme completamente. Nada más le faltó así desnudarme ahí delante de toda la gente. Eso pasa cuando tienes un encuentro con Jesús. Y saben que no es nada más un encuentro en tu vida, es cada vez que tú te acercas a Él, tiene que haber esta conexión divina. Cada vez que abrimos su palabra, cada vez que oramos, cada vez que le buscamos. Ese es el propósito de estar aquí. Cada vez que nosotros nos reunimos y le adoramos, tiene que haber esa conexión divina sobrenatural. Tiene que haber ese intercambio divino. Porque esa es la manera en la que empieza a moverse cosas adentro de nuestro corazón. Es la manera en la que empieza Él a remover lo que no le sirve, a moldearte en la persona que estás diseñada a ser, a dejar todas esas actitudes, estructuras mentales, argumentos que se han levantado en tu mente, que hoy quizás te tienen postrado en situaciones que no quieres vivir. Ese es el propósito, la finalidad del avivamiento. Por eso está empezando a suceder. Por eso lo que tuvimos hace un momento después de la alabanza, en la administración. Un mover sobrenatural. Un mover a lo más profundo de tu ser. Donde vas a ser cuestionado. Donde vas a ser cambiado, renovado. Sanado, sanada. Donde vamos a poder fluir en los dones del Espíritu Santo. Dios está irrumpiendo en tu vida y está irrumpiendo en México. A Dios no le place lo que está pasando en nuestro país. Y no estoy hablando en términos políticos, amados. Estoy hablando en términos morales. Nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos la respuesta, la solución a todos los problemas de este país. Amén. Nosotros podemos resolver problemas desde empresariales, científicos, técnicos, emocionales, espirituales. Esas son nuestra especialidad, pero también de los otros. Así que yo quiero que tú hagas una remembranza de todas esas situaciones que vemos en los relatos del Evangelio, en los que hay un encuentro divino, ese intercambio divino. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu curiosidad de saber quién es Jesús? ¿Te estás acercando a Él como esa mujer que toca el borde de su manto para ser sanada? ¿O como esa otra mujer cananea que le dice, Señor, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos? Y la fe de esta mujer sorprende al Señor Jesucristo y usa eso para ejemplificar uno de los más maravillosos y hermosos encuentros divinos. Eso es todo lo que estamos buscando. Eso es lo que hemos venido a buscar. Eso es lo que te trajo hoy a este lugar. Y sabes que Él no te ha defraudado. Muchos de los que pasaron aquí ya se llevaron un toque divino del Hijo de Dios. Pero todos los que nos
que no, quizás hemos visto cosas suceder en nuestras vidas. Vamos a recibir hoy una comisión. Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan 3, y yo quiero que la leamos juntos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y si sube el coro, por favor, vamos a empezar con esto vamos a cerrar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados, mucha gente allá afuera va a empezar a venir con esa curiosidad de Zaqueo. Mucha gente de allá afuera va a empezar a venir aquí con esa necesidad de ser tocado por el Señor Jesucristo en sanidad, en restauración familiar, en paz mental. Y tú eres ahora esas manos del Señor Jesucristo extendiéndose para sanar, esas manos del Señor Jesucristo extendiéndose para bendecir, para fortalecer, para afirmar. Ahora eres tú el que tiene que saber el nombre de aquel que se acerca. ¿Cómo? Conectado con el Espíritu de Dios. Sigue diciendo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabemos que es el antídoto perfecto contra el avivamiento. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo voy a pedir que te pongas de pie, amado. Yo voy a pedir que venga una unción poderosa, una conversión, un encuentro radical, un cambio radical en nuestras vidas. Que esta sea la divisa. Hemos dicho que esta es la divisa de esta casa, el amor. Vamos a pedirle a Dios, si tú estás dispuesto, que esta unción para un amor extravagante, porque se necesita un amor extravagante para poner tu vida por el lugar de la de tus hermanos. Si tú quieres ser usado y poder rendir como rindió Zaqueo toda tu vida, todos tus bienes, para honra y para gloria de Dios, porque es lo que requiere hoy este tiempo.
Es lo que requiere hoy nuestro país. Una unción de amor. Una unción de amor extravagante. Una unción que libere, que restaure. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Espíritu.